Ese es lo que va a hacer Bien, ¿cómo empezamos a analizar esto? Considerando de que en tiempo inicial ambos elementos están descargados, no existe voltaje en ninguno. Sí. Vamos a considerar también de manera ideal estos capacitores. Entonces, aquí la pregunta, eh, en ciclo positivo, ¿qué diodo conduce? ¿Cuál diodo creen que conduzca? D1, sí, efectivamente D1, por el hecho de que dijimos como este es un circuito abierto, hagan de cuenta que si es un circuito abierto entonces está solamente este cable y este otro, ¿va? Ahora bien, el capacitor sabemos que tiene una respuesta exponencial, ¿vale? Dijimos que lo vamos a ver ideal, pero sabemos que esto va exponencial, es decir, a medida que va aumentando este voltaje, obviamente si hacemos sumatoria y consideramos esto ideal, ¿sí? Este capacitor va adquiriendo la forma de onda, ¿sí? Se va cargando en este otro sentido. Voy a poner en azul para que vean la diferencia. Se va cargando en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso permitiría que este diodo conduzca, es decir, que se cierre el switch. Y dado que se cierra el switch, por lo tanto, va a tener una polaridad positivo-negativo. Entonces, eso es en el semiciclo positivo, ¿va? Entonces, vamos a asumir de que este capacitor se carga de manera instantánea. Ah, claro, no hay una resistencia, una tau, que diga que evite que este capacitor se cargue, ¿sí? A una velocidad bastante rápida, ¿vale? Entonces, como no hay, la resistencia en este caso es cero, perdón, es una resistencia elevada, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues no produce resistencia, entonces se va a cargar este voltaje máximo de capacitor, se va a cargar con el voltaje del secundario. ¿Qué pasa en el semiciclo negativo? Vamos con el semiciclo negativo. Bueno, pues ya vimos que tiene una polaridad más o menos, ¿sí? Ahora, este cable sigue siendo un cable, ¿sí? Y sabemos que como la corriente ya no va a irse en el sentido, en este sentido, lo voy a poner en otro color para diferenciarlo, uno verde. Ya no va por acá, ya no, aquí ya no se puede, ¿sí? Entonces busca otro camino y ese camino que va a encontrar va a ser este de acá, ¿sí? Ahora, con eso sabemos nosotros que lleva la misma dirección de este diodo. Por lo tanto, podemos concluir de que sí conduce ese diodo. ¿Sí? Conduce el diodo D2. Ahora, ¿el capacitor C1 se va a descargar? Pregunta. ¿Creen ustedes que el capacitor se descargue C1 o que se mantenga? Se mantiene. ¿Sí? Se mantiene porque no tiene en quién descargarse este capacitor. ¿Va? No hay en quién se descargue. Entonces, este capacitor se mantiene con un voltaje máximo. ¿Sí? Se mantiene con un voltaje máximo este capacitor en esa polaridad. Ahora vamos con las ecuaciones. En la primera habíamos dicho que era ese sentido, menos voltaje máximo más voltaje capacitor. Si consideramos esto ideal, es decir, que es un solo corto, entonces ese sería prácticamente pues cero, ¿no? O a menos que lo consideren como una fuente más menos 0.7 volts, si es que lo quieren considerar también, va. Entonces, para efectos prácticos vamos a considerarlo como un corto para ver cómo es que se comporta. Entonces, tenemos aquí igual que voltaje de alimentación del secundario. Cuando viene el ciclo negativo, este tiende a cargarse y por lo tanto
Este vamos a considerarlo también como un corto. Ahora, recapitulando, este diodo D1 ya no conduce, es un circuito abierto por la alta impedancia que presenta. ¿Sí? Presenta alta impedancia y por lo tanto no conduce. Entonces, ¿cómo analizamos? ¿Qué voltaje tendría aquí? Capacitor 2. Bueno, aquí el libro nos dice que es de 2 veces voltaje máximo, pero a veces es cierto. ¿Sí? Vamos a ver cuál sería el voltaje. Para empezar, se carga aquí más. ¿Sí? Entonces sería más voltaje capacitor. Vamos a usar estas ecuaciones a ver qué tal. Más voltaje capacitor menos, ¿sí? Voltaje de capacitor 1 más voltaje perdón, ya tienen una alimentación menos más, para no confundirnos, ¿vale? Sí. Menos, sí, voltaje negativo, porque estamos en este semiciclo. Entonces ya tenemos esta polaridad, menos más. Está llano, para que no se me confundan, ¿va? Está llano, menos más. Entonces, despejando esta ecuación, si podemos ver claramente, sí que voltaje capacitor 2, pues prácticamente sería igual a 2 veces voltaje máximo o voltaje de secundario. ¿Qué polaridad va a tener? Bueno, por donde entró la corriente. Entró en este pin, sí, en este lado del capacitor. Por lo tanto, vamos a tener más, menos, sí, 2 veces el voltaje máximo. ¿Vale? Es lo que vamos a obtener aquí, 2 veces el voltaje máximo. ¿Hasta aquí queda claro esta parte? Digo, estamos considerando que el capacitor se va a cargar de manera instantánea. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con otro circuito. Aquí, bueno, aquí también nos ilustra. Dime, Adrián, ¿qué pasa? Activa tu micrófono, porfa. O por aquí, por chat. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, aquí está de una manera representado el análisis que acabamos de hacer. Sí, para que vean cómo se comporta un ciclo, cómo se comporta en otro ciclo. Sí. En el ciclo 1, este diodo no pudo haber conducido porque este es un circuito abierto, ¿va? Y si la corriente fluctúa, veríamos que se opone prácticamente al sentido de este diodo, del diodo 2. Por eso es que reafirmamos que solamente conduce de 1 en ciclo positivo. La pregunta que le haría a ustedes ahora es, ¿qué creen que pase en el tercer semiciclo? Es decir, antes que pasemos. Ya analizamos primer ciclo, semiciclo, segundo semiciclo. ¿Qué pasaría aquí? Es decir, pues vamos a tener voltaje aquí máximo, positivo y negativo. Ante ese circuito, ¿creen que los capacitores se descarguen o alguno se llegue a descargar? Ok, dice Araceli que se descarga, ¿no? Bueno, aquí sus compañeros, C2 dice que se descarga. La pregunta es, ¿en quién se va a descargar? ¿En quién se va a descargar? Aclaro, aquí estamos diciendo, esa es una onda senoidal y estamos diciendo que cuando llega a este pico máximo, ese es el voltaje que va a obtener a estos picos máximos. ¿Sí? Es donde se cargan los capacitores. Durante todo ese tiempo llevan un proceso de carga. Es decir, cuando el capacitor está descargado, llega máximo hasta aquí. ¿Tiene algún elemento en el cual se descarga el capacitor cuando llega aquí a estas partes del semiciclo? No tiene aquí en ese circuito, no hay ninguna resistencia. Es decir, viene, se carga hasta aquí y se mantiene. Ya no se descarga el capacitor. Ya no pasa por esta parte de la recta. ¿Sí? Viene, a menos que esté descargado.
Pero ¿qué pasa en el semiciclo negativo? Ese se mantiene con voltaje máximo. No hay resistencia en quien se descargue. En el semiciclo negativo se carga esta máximo 2 veces voltaje, que es el voltaje que está viendo de estos dos elementos. ¿Sí? Es como si estuviesen en paralelo, si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, no hay ningún elemento resistivo, ¿sí?, que haga que este capacitor se descargue. No hay. Si hubiera, repito, sí se estaría descargando C2 o C1. ¿Va? Mi pregunta es, ¿qué pasa en el tercer semiciclo? Es decir, este tiene 2 veces voltaje máximo, este tiene una vez voltaje máximo. ¿Cómo creen que terminen estos capacitores? ¿Cuál creen ustedes que sea el voltaje de este capacitor en este tercer semiciclo? Ya vimos que C2 no se descarga, ¿eh? Es como si fuese una batería ahí. A menos que haya una resistencia, ahí sí se descarga ligeramente hasta cierto nivel y eso dependiendo del atado. Bien, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ya lo pudo visualizar? ¿Y qué pasa en el tercer semiciclo? ¿Cómo queda el voltaje de capacitor 1? Igual, más, menos, se duplica, se triplica. ¿Qué creen que pase? ¿Se mantiene? Dime, Sebastián. Sebastián, es válida tu pregunta y la respuesta está en dos partes. ¿Hay carga? ¿Hay alguna carga en estos capacitores donde se esté descargando? Para empezar, ¿existe alguna carga o algún elemento resistivo en quien se descargue? No, sí, no hay. Es cierto, cuando conduce este diodo, al inicio tiene una resistencia muy baja y cuando no conduce tiene una resistencia muy grande que se considera circuito abierto. Aparte, esos capacitores no pueden cambiar de manera instantánea sus potenciales, ¿sí? Tiene un voltaje este capacitor en esta polaridad y este otro tiene esta polaridad con esta magnitud. Cuando venga el semiciclo positivo, de nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la fuente, esta fuente, ya no va a haber a un capacitor, va a haber a una batería. Va a haber una batería que tiene esta polaridad, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es tratar de seguir cargando este capacitor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí ya tenemos
aquí una batería y aquí tenemos otra batería. ¿Sí? Aquí esto no se puede eliminar de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, ¿qué voltaje creen que ve aquí? Aquí, por ejemplo, que va a empezar a 0 volts. Va a empezar esto a 0 volts. Y va a ir cargándose. Va a ir cargándose es decir, esta señal va a seguir incrementando su nivel hasta llegar a un pico máximo, ¿no? Para empezar, en el tercer semiciclo, ¿sí? Yo aquí tengo menos un voltaje, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, ¿sí? Aquí voy a ver, aquí este nodo estaría viendo voltaje menos voltaje capacitor 1 más voltaje de la fuente. Por lo tanto, ¿qué diodo conduce? ¿Conduce de 1 o de 2? Son dos casos, ¿eh? Son dos casos. Ahorita lo estamos analizando sin resistencia de carga. Si fuese resistencia de carga, obviamente este va a hacer que se descargue y también veríamos cuáles serían los voltajes de cada uno. Comentas de que de 1 conduciría. Ok, vamos a verlo. Para empezar, yo aquí tengo menos 2 volts, menos 2 volts pico, ¿sí? Con respecto a este punto de referencia. Con respecto a este punto de referencia, yo tengo aquí menos 2 veces, ¿sí? Voltaje máximo. Aquí, en este nodo. En este nodo, cuando esté aquí en este punto, aquí solo lo que voy a ver es menos Bm. Aquí en este nodo, voy a ver menos voltaje máximo. Aquí, menos Bm. Vamos a ver si es cierto lo que dice Araceli. ¿Quién es mayor? ¿Menos Bm o menos 2 veces Bm? Menos Bm es mayor, ¿no? Entonces, como menos Bm es mayor que menos 2 veces M, entonces podemos decir que este diodo pues no conduce, ¿vale? Este diodo no conduce. ¿Y qué pasa con esto? Yo tengo menos aquí y aquí tengo más. Entonces, circuito. ¿Sí? Prácticamente vamos a volver al mismo circuito. Que va a hacer que al momento que va incrementando el voltaje del capacitor en cierto grado, en cierto momento, va a volver a tener máximo un voltaje de alimentación. Ok. Menos BM, Alexandra, es porque estamos considerando este tercer ciclo, aquí, este punto. Es decir, ya analizamos este semiciclo, este segundo semiciclo, y estamos analizando este tercer semiciclo. Es decir, estamos viendo después de qué ocurre después de que se haya cargado, ¿va? Entonces, ante ello, ¿sí? Podemos considerar nosotros de que aquí, cuando esté en 0 volts, acá, aquí en este punto, ¿sí? De cuando inicie esta señal, en este punto aproximado, yo aquí voy a tener que este capacitor tiene menos Bm, porque es el voltaje máximo al cual se había cargado en el primer semiciclo.
Y este punto va a tener menos 2M porque es el voltaje máximo en el cual se cargó en el segundo semiciclo. ¿Va? Es ahí donde sale que aquí tengo un voltaje de menos voltaje M, voltaje máximo, por la polaridad que tiene este capacitor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa de que queda esto, ¿sí? De acuerdo a esto de que menos BM es mayor, ¿sí? Que menos 2 veces M, entonces D2 no conduce. No conduce. Y eso nos lleva a este otro circuito. Si tuviéramos una resistencia de carga, veríamos que ese se descarga, ¿sí? De tal forma que cuando llegue ese semiciclo positivo nuevamente, vuelve a cargarse esto a un nivel máximo, de acuerdo a lo que tenga en su secundario. ¿Sí? Veamos, aquí tenemos más un voltaje, ¿no? Menos 10, ¿no? Y aquí empieza a subir, menos 10, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y al final de cuentas, estaremos viendo que después de eso, este capacitor vuelve a cargarse a este nivel máximo. ¿Sí quedó claro esta parte? Y así podemos volver a analizar esta otra parte del circuito. Hasta ahí quedó. ¿Quedó claro esta parte? Pregunto para todos para ver otro circuito. Se recarga el tercero. Sí, efectivamente, se vuelve a recargar. O sea, parecería que este dispositivo, vaya, que el capacitor va a tender a cargarse por encima de voltaje máximo. Va. Parecía que va a volver a cargarse por encima, pero dado la polaridad que tiene, más menos, y esta fuente, si ustedes analizan este nodo de acá, ¿qué voltaje habría? Pues vemos que en algún momento, si analizamos, tenemos más M menos M, prácticamente sería 0 volts, ¿sí? Aquí en este punto, porque este punto es el corto. En ese instante, cuando sea 0 volts, vemos que el capacitor nuevamente vuelve a adquirir el voltaje de alimentación, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí lo visualizan todos? Eso estaría bueno que lo simulen para que puedan analizar las curvas de voltajes en cada uno de esos nodos para que puedan ver ese efecto. Vamos a ver tu circuito para que quede más claro, ¿va? Bueno, ¿alguna duda, pregunta sobre este? ¿No? Ok. Vamos con este segundo circuito que hace lo mismo, ¿va? Hace lo mismo, pero si se dan cuenta, que los capacitores están en una posición diferente y por lo tanto cambia la polaridad. Vean ahora que teniendo ese circuito en el semiciclo positivo, es como si fuese un rectificador de onda de una completa, ¿sí? Conduce y por lo tanto, que 2 no conduce. Así que si lo vemos como un corto para cuestiones prácticas, capacitor va a tener en esta polaridad más menos, ¿sí? El voltaje que hay en el secundario. Va. Viene el semiciclo negativo. El semiciclo negativo, yo aquí tengo
un voltaje más menos. Pero la corriente ya, el sentido ya cambió. ¿Sí? En vez de que salga por este nodo, ahora sale de este otro nodo. ¿Sí? Sale de este nodo. ¿Sí? Entonces, yo aquí ve que aquí existe un voltaje negativo, pero pregunta, ¿puede conducir por ese sentido? No, porque va en sentido inverso a este diodo. Por lo tanto, no conduce y está abierto. Hagan de cuenta que está abierto aquí. De aquí a aquí no hay nada. Que lo que vamos a ver es como si hubiéramos una batería nada más en el semiciclo positivo. Veríamos una batería que tiene un valor de más o menos voltaje máximo. Voltaje de la fuente. Viene el semiciclo negativo y la corriente va a ver un camino que esté cerrado de menor impedancia. Aquí tenemos una impedancia alta, por lo tanto, no circula por ahí. ¿Por dónde va? Por un camino de menor impedancia, que sería este. Y por lo tanto va a generar una polaridad más menos en esa dirección. Y al final veríamos entonces que ahora tenemos que en ese capacitor va a haber un voltaje máximo, que es el mismo que va a haber de la fuente, pero cuando conduce en un semiciclo negativo. ¿Va? ¿Qué pasa en el tercer semiciclo, tercer, cuarto semiciclo? Lo mismo, es repetitivo. ¿Sí? Va a tender a cargarse prácticamente al doble, pero va a llegar un momento en el cual este capacitor, el único voltaje que va a haber va a ser prácticamente el de la fuente de alimentación. Es decir, por un instante es cierto, vamos a tener prácticamente 2 veces el voltaje máximo. Si el capacitor estaba aquí, al ver esta fuente con ese sentido, veríamos prácticamente que hace esto así. Pero dado por el efecto de esta resistencia, vamos a ver que este capacitor vuelve otra vuelta a tener un voltaje final. Y ese voltaje final va a ser el voltaje que vamos a ver aquí en la fuente. ¿Sí? ¿Sí quedó claro este circuito entonces? ¿Qué es lo que veríamos en cada semiciclo? O en el semiciclo total, aquí veríamos 2 veces voltaje máximo de nodo extremo a nodo extremo. De aquí hasta aquí, 2 veces el voltaje máximo. Si lo van a probar, que aquí tendrían que poner una carga, aquí en este caso. Prueben primero con una resistencia elevada, una resistencia de 1 megaohm. Bueno, primero en circuito abierto y después con mega ohm. Después con un kilo, ¿sí? Y después con 10 ohms. Para que vean cómo va el efecto que va a generar. Es como si fuese a generar transitorios nada más de carga y descarga. ¿Quedó claro hasta aquí esta parte del circuito, de este circuito? ¿Alguna duda, pregunta? Si no, para que pasemos al tercer circuito de una vez. Bien, vamos con el tercer circuito. El triplicador y cuadruplicador de voltaje. Quinto duplicador, sexto, séptimo, el que ustedes quieran. A partir de eso, es el mismo procedimiento a este esquemático. ¿En dónde puedes aplicar ese tipo de circuitos?
Y hay muchos. Sí, Tamara, sí lo estoy grabando. Ok. ¿En dónde lo veríamos? En electroestimulación, por ejemplo. En electroestimulación se requieren potenciales, por lo que yo he visto, de 50 hasta 100 volts, porque son picos transitorios de corriente que tú aplicas a los músculos, en el caso de ustedes que son biónicos, ¿va? Ya sea que se usen, por ejemplo, este tipo de circuitos, ¿sí? O ya sea que usen, por ejemplo, otro tipo de amplificadores tipo clase A, porque estos van a estar de acuerdo al transitorio de carga y descarga, es decir, del capacitor. ¿Va? Este capacitor se va a comportar como una batería, pero al final se va a comportar como un sistema que se va a cargar y le va a descargar. O sea, se carga así y descarga así, ¿va? Pero en, sí, este genera un transitorio de ese tipo. Por ejemplo, genera un transitorio de ese tipo, que ya es el que vieron ustedes. Y en sentido contrario, genera un transitorio también de este sentido. Y estos transitorios son los que se aplican a electroestimulación. ¿Va? ¿En dónde más puedes aplicarlo? Mm, bueno, en aplicativos solamente he visto estos, ¿eh? No se me viene a la mente otros. Ahora sí que donde tú requieras eh, duplicar o triplicar el voltaje de alimentación para un sistema en el cual no requieras mucha potencia, porque si te das cuenta, esto está limitado en su corriente, ¿va? Está limitado. ¿Y en quién lo va a limitar? Pues los capacitores. Por lo tanto, pues si vas a usar una corriente mucho mayor, entonces tendrías que usar capacitores mucho más elevados. Ese es otro. ¿Sí? ¿Y en qué va a estar eso? De acuerdo a la resistencia. Si vas a usar resistencias de un kilo, no había tanto problema con capacitores de 10 micros, un micro. Pero si ya usas corrientes elevadas, ¿va? Entonces ya no podrías usar estos como capacitancias bajas, tenías que incrementar las capacitancias. ¿En dónde podríamos usar otro circuito de estos, por ejemplo, que se me viene a la mente, en donde tú tengas que alimentar circuitos con voltajes elevados y donde estés limitado con transformadores? Que tengas una limitante en tu transformador que tú nada más puedas obtener, que quieres, no sé, 13, 15 volts, ¿sí? Y que necesites, no sé, 30 o 50 volts, vaya, sale más costoso, ¿sí? También se podría usar, efectivamente. Sale más costoso que tú compres un transformador con esa capacidad a que tú uses un amplificador, un duplicador de voltaje en CD, porque este es como si, como ya lo habrán visto, es un duplicador de voltaje en CD, de que tiene sus detalles, es decir, al momento que esto venga, pues obviamente vamos a tener una carga así, un voltaje así a la salida, vamos a tener una variación de este tipo. ¿Y de qué va a depender esto? Pues si esto lo pueden comparar con el anterior de la fuente, vamos a tener un voltaje de rizo. Ese voltaje de rizo, pues va a depender de la tau, ¿sí? Que es equivalente a la constante RC, donde R sería la resistencia de carga que vayan a usar. Repito, siempre y cuando no demanden mucha corriente, ¿sí? O sea, que usen sistemas de potencia donde necesiten, no sé, más de 1 ampere, 2, 3, 4 amperes. Alejandro, no entiendo perfecto. Hay una nota verde de Juan Carlos Bodoque. ¿Quién es Juan Carlos Bodoque, perdón?
donde me aparece, se muestra un elevador. Ah, ya, así que desconozco. En donde también he visto este tipo de circuitos es en Spark Apps, por ejemplo. En Spark Apps donde requieren arriba de 1000 volts, 2000 volts en CD, por ejemplo. Porque se requieren transitorios para trabajar. En un elevador no te sabría decir exactamente si para usarlo, dado que tengo entendido de que prácticamente en un elevador lo que se usan son motores en AC con controladores de revoluciones. Y eso por la carga, o sea, un elevador pesa aproximadamente 1 tonelada, sí, más de 1 tonelada. Entonces, había que ver el costo-beneficio, por supuesto, qué tanta potencia. Pero déjenlo checo y ya, o si alguien me hace el favor de investigar esa nota y ya lo verificamos, lo analizamos. ¿Sí? Bueno, ese es el triplicador. Y con respecto al triplicador, ¿ven algún parecido con respecto a los circuitos anteriores? Asumo que sí, ¿no? Vean, carga primer semiciclo, segundo semiciclo, primer semiciclo, claro, segundo semiciclo, tercer semiciclo, tercero, voy a cambiarle el color, tercer semiciclo, y cuarto semiciclo. Y así va a estar. Por lo tanto, ¿dónde se conecta la carga? Bueno, se va a conectar en los capacitores que van a estar en paralelo. Ya sea que aquí pongamos una carga 1 o carga 2. O como un triplicador de voltaje. Por si ya lo notaron, aquí tenemos lo mismo, capacitancia y resistencia en paralelo, aunado a una fuente y diodos. Ese sería su modelado. ¿Quedó claro esta parte? Sí lo pueden visualizar todos, sino para que le demos una ojeada. Digo, es prácticamente el mismo circuito pasado.
¿Dudas, preguntas de estos jóvenes? Sí, efectivamente. Mantener la misma secuencia alternada. Sí, así es. Pares e impares. ¿Va? Bueno, ¿alguna duda, pregunta sobre esto? Si no, para que yo les deje tarea y otra cosa para que demos el martes, para que ustedes puedan avanzar, para que ya no nos saturemos con más temas. Entonces, para dar el martes como si fuese hora del laboratorio y vernos el miércoles, sí, que diga el jueves, vernos el jueves y empecemos con tema nuevo el jueves. Entonces, para que yo les deje tarea, para que entreguen el próximo viernes, ¿vale? De este viernes en 8. La tarea consistiría en hacer un circuito que permita multiplicar 7 y 8 veces un voltaje de transformador de 12 volts RMS en el secundario, ¿va? Que pueda sostener una carga a 1 kilo ohm, y a 500 ohms. A 500 ohms. Simularlo, analizarlo y simularlo. Esa sería la tarea. Sí, lo voy a poner en el Classroom, Araceli. Pero repito, se lo estoy diciendo de una vez para que ya queden conscientes de que ya hay otra tarea, pues. Aunque esta tarea está más práctica, está más fácil, ¿sí? Va a ser tarea, no va a ser práctica, pero sí requiero que lo simule. Es un solo ejercicio. Sí, Jade, voy a poner todos los detalles, es decir, todas las tareas que yo vaya dejando, las requiero ir colocando en el en la sesión de Classroom para que ustedes puedan ver y estar al pendiente. Va, pero de todos modos se los comento. Debo subir la tarea en unos 30 minutos, a lo mucho. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda, pregunta que quieran que tengan sobre este tema o sobre algún otro tema relacionado con lo que estamos viendo? También voy a subir video, Magali. Sí, sí, también voy a subir el video, ¿vale? Ahí está. Todo lo que trate con diodos prácticamente viene en todos los circuitos. Los diodos son fundamentales en todos, ¿va? Desde protectores de entrada, limitadores y protectores de señales de entrada, ¿sí? Como tipo rectificadores, como cargadores de fuentes, sistemas de protección, vean, detectores de polaridad, para lo que son luminarias, igual son diodos LEDs. Claro, depende del voltaje de polarización que tengan los diodos. Eso yo creo que vamos a ver algunos de ello a finales de este mes, ¿vale? Regresando. Porque la quinta unidad contempla optoacopladores.
ya viene optoacopladores y viene circuitos 555, circuito integrado, ¿sí? Fuentes también, pero creo que eso la pasé a esta unidad, entonces, para que podamos ver también algo relacionado con optoacopladores, es decir, un optotriac, opto-CCR, un optodiodo, como tipos de elementos aisladores entre un nivel de CD y un nivel de AC. Ejemplo, si ustedes quieren controlar, por ejemplo, un motor de CD, aunque sea de CD, sabemos que su modelo equivalente es una bobina, un bobina resistor. Esa bobina, cuando se carga, genera un campo magnético y obviamente una polaridad. Pero cuando ya no tiene energía, se despolariza y por lo tanto genera una corriente inversa. De hecho, a ver, creo que ahí viene un ejemplo aquí. A ver si lo encuentro. Se despolariza y eso hace que genere una corriente inversa. Ahí está. ¿Sí? En el caso del relevador, vean, y es algo similar a un motor. Entonces, cuando esta bobina se despolariza, y también lo vamos a ver cuando veamos transistores para polarizar, conmutar motores, esa es la siguiente unidad, se va a generar una corriente, y esa corriente, en vez de que fluctúe en todo el circuito, que es lo que no se desea, lo que hacemos es proteger para que se vaya prácticamente a la red y de esa manera se cancele con lo que es la fuente de alimentación. ¿Sí? De esa manera se cancela con una fuente esta corriente de descarga. Y esto en sí nos ayuda a proteger el circuito, porque si esta corriente viene y se despolariza, genera una corriente de sentido contrario que puede quemar o dañar las salidas ya sea de un PIC o un microcontrolador, que puedo regular que se usa. Sabemos de que viene de transistores y todo demás, pero al momento de que no protegemos esa corriente de despolarización, esta misma se viene por todo el circuito y daña a los elementos, ¿va? Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es colocar diodos de protección en el caso de las bobinas, tal y como está aquí, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya cuando llegamos a transistores, aclaro. Nada más, esto se los comento para que vean en dónde y por qué, o para qué usamos tantos diodos. ¿Sí? Entonces, este es un caso como un circuito de protección. De hecho, aquí nos sugiere un circuito para amortiguar esas descargas, como rectificadores, como también tipo rectificadores y alimentadores de baterías también. Vean que aquí, para hacer un alimentador de batería, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo se haría eso? No es más que un circuito rectificador de una completa. Diodo 1, diodo 2. De cuenta que aquí viene lo que es la batería. Esta batería se va a estar cargando. Entonces, ¿qué hacemos en el semiciclo positivo? ¿Conduce esto hacia aquí? No. ¿Hacia dónde se va a ir? Pues nos va a seguir por este camino. Cuando venga el ciclo negativo, ¿sí? Pues deja de funcionar. Ese ya no está polarizado. Entonces viene la corriente en ese sentido y obviamente encuentra otro camino hacia lo que es derivación central. Entonces, si lo ven, es prácticamente un rectificador de una completa. Claro, con solamente medio puente. Ese es el circuito clásico que se usa para un cargador de baterías, ¿va? O ya sea que tengan ustedes, por ejemplo, una fuente de CD, digamos, yo tengo una fuente CD, ¿no? Yo tengo una fuente CD, un cargador, y entonces necesito cargar una batería. Entonces, para evitar de que la corriente regrese hacia esto y dañe esta fuente, pues entonces colocamos un diodo de protección para evitar que esa corriente regrese hacia lo que es su nueva batería. Esta sería nuestra nueva batería, ¿no?
Ese es otro caso, otro ejemplo. Entonces, son las múltiples aplicaciones que tienen los diodos, como si fuesen interruptores. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, alguna duda que tengan? ¿Dudas, preguntas? Si no existen dudas, preguntas, que demos por concluido también esta parte de esta unidad para no saturarles, dado que apenas acaban de subir algunas de las tareas, sí, de la práctica, entonces tienen la otra de diodo Zener y tienen esta otra encima. Entonces, para dar por concluido esta parte, y nos veríamos hasta el próximo jueves. O quieren vernos el martes y damos el jueves y retomaríamos el Zoom el viernes. ¿Qué es lo que prefieren ustedes? A ver, opción 1, tomarnos el martes. Y la opción 2 sería, opción 2, dar clases el martes y viernes. Y dejar libre el jueves. Para dudas de la práctica, bueno, para dudas de la práctica, pues nos veríamos el próximo martes. Bueno, entonces, para dudas de práctica y empezamos con transistores. ¿Les parece bien? Digo, espero que nos dé tiempo. Bueno, solucionamos. A ver, quiero ver entonces, ok, la opción 2. ¿Todos la opción 2? Alexandra, no vi tu opción. Ok, opción 2. Bueno, pues entonces nos vemos el martes, jóvenes, para que demos este seguimiento, ya sea las dudas que existan en torno a lo que es diodo Zener y por supuesto esta parte de la práctica que es un octoduplicador, ¿sí?, de voltaje. Ya para que quede, vemos el martes, iniciamos introducción de transistores y el viernes entramos de lleno al tema 3 de la unidad 3. ¿Va? Bueno, pues si no hay más dudas por el momento nos retiramos. Que pasen una excelente tarde, excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor. El tema del viernes, al igual del martes, si es que nos da tiempo, transistores. Transistores BJT. Además, denle una leída, por favor, a los transistores para que empiecen a, bueno, se les facilite, ¿sí? No me voy a meter tanto en modelado, pequeña señal. Yo espero que sí lleguemos a ello, pero por mientras, al modelado de semiconductor no me voy a meter tanto, ¿va? Entonces lo vamos a ver para empezar como si fuese un interruptor, después como un amplificador, y en esa parte de amplificador lo vemos como modelado en AC, modelados T y modelados Pi y RE, pero eso es para analizar en AC, ¿vale? Dado que simulación aguanta todo, entonces les doy una introducción de lo que son amplificadores en donde se usa para un clase A, ¿vale? Que se supone que van a ver en el siguiente tema, bueno, en su siguiente curso, esperando que esto, pues, esta parte de la pandemia concluya, pues yo espero que, si no a finales de mayo, cuando menos a mediados de junio, ¿vale? Bueno, entonces nos vemos, cuídense mucho, por favor, se portan bien y si se portan mal, no avisen.
Ándale, pues, hasta luego, ¿eh? Cuídense. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, ¿eh?